Cuando hablamos de la cabeza del quinto metatarsiano, hablamos de este punto. ¿Sí? Si lo vemos en este pie, otra vez, centro del talón, punto de apoyo, cabeza del primer metatarsiano, ¿sí? ¿Ok? Cabeza del quinto metatarsiano y falange distal del dedo gordo. Anótenlo también. ¿No hay dudas? A mí me podría repetir los huesos que conforman la articulación. Sí. Si lo quieren anotar, huesos que componen la articulación del tobillo: tibia, astrágalo y calcáneo. Hay dos huesitos que están arriba de nuestro tobillo. Son este y son este. Tóquenlo en su propio pie. Hay una prominencia que tenemos aquí, ¿sí? Externa, y una prominencia que tenemos interna. Bueno, esa prominencia es, en el caso de cuando tocamos la parte externa, estamos tocando el extremo del peroné, ¿sí? Del hueso peroné. Cuando tocamos la prominencia interna, estamos tocando el extremo del hueso de la tibia, ¿sí? Siempre recuerden que la pierna tiene dos huesos: tibia y peroné. El peroné está por afuera o en la parte externa. La tibia está en la parte interna. Parte interna es un decir porque como articula con el astrágalo, podemos decir que está a medias, ¿sí? Y el peroné es el que sí sobresale en la parte externa. El peroné no articula con el astrágalo y el calcáneo. Por eso decimos que la articulación del tobillo está formado por tibia, astrágalo y calcáneo, ¿sí? Y eso nos hace el movimiento de, ahorita coloquialmente le vamos a decir, de bisagra, ¿sí? Hay un movimiento de bisagra, como las bisagras de las puertas, en este sentido, ¿sí? Vamos a ver más adelante esos movimientos con la terminología correcta. Ok, entonces ya sabemos cuáles son los puntos de apoyo. Vamos a clasificar a los arcos o los tipos de arcos del pie en tres grandes grupos. Aquí a un ladito anoten tipos de arcos. Arco normal, pie plano y pie cabo. Cada grupo
tiene sus subclasificaciones, pero ahorita nada más quédense con esto, con que hay arco normal, pie plano y pie cao. ¿Cómo lo vamos a saber? De dos maneras, usando este trazo o usando el que les mencioné hace un momento, que todavía no llegamos, quizás sea la siguiente clase. Entonces, ahí sí les voy a pasar una regla. Bien. Muy bien. Entre el segundo de su propia huella, el segundo y el tercer dedo, van a trazar una línea que vaya directamente al centro del triángulo, cruzando el punto de apoyo del centro del talón. Sí. Y esta va a ser la manera más sencilla de clasificar un tipo de pie como arco normal, pie plano o pie cao. ¿Sí? Antes de eso, vamos a también a conocer una información que es la siguiente. Y anótenlo ahí a un ladito. El arco externo ¿cómo sería la manera correcta de decirlo? Este es el arco externo. Arco longitudinal externo sería la manera correcta de decirlo. Carga el 70% del peso del cuerpo. El arco longitudinal interno carga y distribuye el 30% del peso del cuerpo. ¿Por qué es importante saber esto? Por algo muy común en las personas y en nosotros mismos, cuando de repente observamos que el calzado lo desgastamos por afuera. ¿Sí? Hay quien no, hay quien lo desgasta por dentro, o sea, por la parte interna. ¿Qué sería lo más normal? ¿Hacia dónde gastarlo? Hacia afuera, porque cargamos el 70% del peso del cuerpo. ¿Y qué pasaría si lo cargamos hacia adentro, o lo desgastamos, perdón, el zapato por adentro? Significaría que estamos cargando más del 30% del peso del cuerpo, y eso es grave, así, lo subrayo. Que incrementemos esto es gravísimo porque
la carga interna del pie o el exceso de la carga, del porcentaje que debe cargar y distribuir, va a provocar daño estructural. Es decir, se va a afectar el tobillo, se va a afectar la rodilla, se va a afectar la cadera y se va a afectar la columna, se van a afectar los hombros o la cintura escapular, se van a afectar las cervicales y se va a afectar la posición del cráneo. Así, como en cascada, pero al revés, ¿verdad? Es importante que lo sepan. Entonces, si ustedes observan su calzado de algún familiar, de su hijo, etcétera, que está desgastando el zapato en la parte interna, se debe atender, ¿sí? ¿Qué resuelve a veces este problema? Una simple plantilla ortopédica, ¿sí? O sea, el daño es grave, pero la solución es simple, ¿sí? Cuando es a tiempo, ¿verdad? Lo vamos a ir viendo. Ok, entonces, si ya sabemos que aquí es el 70 y aquí el 30 y que la carga es más acentuada en este punto, el pie está en teoría más preparado para ello, ¿sí? ¿Qué prepara el pie para esta carga tan fuerte? Un hueso que está en la pierna que acabamos de mencionar, ¿sí? La extremidad se divide en dos partes: la pierna por abajo de la rodilla, que tiene dos huesos, tibia, peroné, y de arriba de la rodilla hacia la cadera es un solo hueso, es el fémur, ¿sí? Entonces, decíamos que el peroné, donde nos tocamos el extremo en la prominencia externa, está ahí y nos sirve de mucho apoyo, porque la carga es externa, en el 70%. Entonces el peroné ayuda mucho a eso, pero hacia la parte interna no hay otro hueso como el peroné, por eso hay más daño ahí. ¿Sí? ¿Sí? Más o menos, ¿me siguen? Ok. Ahora bien, ya hicieron su trazo. En este trazo simple vamos a entender que si mi huella marca de aquí hacia allá, yo presento un pie cabo. Si mi huella marca de aquí para acá, de esta línea para acá, yo presento un pie plano. Si mi huella marcó al centro, mi arco es normal. ¿Sí? Díganme qué tipo de arco tienen. Cabo. Cabo. No. Pie plano. Pie plano. ¿Sí? Marca su huella marca, sale de la línea media, sobresale. Si marcara de aquí para allá, sería cabo. A ver, si no quedó claro, nos regresamos. Quien marque su huella exactamente en la línea del medio es un arco normal. ¿Quién lo marcó así? Nadie, ¿verdad? Si mi huella el istmo, recuerdan que esta zona es el istmo, si el istmo no llega aquí y está más cargado hacia la derecha, entonces soy un pie cabo. Si el istmo se marca más ancho, o sea, de esta línea más hacia acá, soy un pie plano. ¿Sí? Ok, bueno, este es un trazo simple y ya lo podemos hacer y lo podemos identificar. Si ustedes lo toman la huella de una persona o un familiar, entonces ya sabemos que haciendo ese trazo simple podemos saber qué tipo de arco es. Ahora, este trazo, esta huella que se tomaron y el trazo que van a aprender, que es el que les mencionaba del protocolo de Hernández Corvo, no vamos a tomarlo en serio. ¿Por qué no lo vamos a tomar en serio?
Porque, ¿qué pasaría si al aplicar una plantilla, esta huella cambia? Y de repente tomamos en 3 meses, le ponemos una plantilla, en 3 meses tomamos otra huella y, caray, ahora me marcó arco normal, ya no me marcó pie plano. ¿Por qué razón? Por el uso de una plantilla. Entonces, ¿es confiable esta huella? No. No ha recibido tratamiento, eso sí, ¿verdad? ¿Es confiable esta huella? Tampoco. ¿Por qué? Porque aunque me marca pie cabo, yo no sé si su pie cabo todavía es mayor que el que está marcando aquí. ¿Qué pasaría si a usted se le está venciendo el arco y lo marca así, pero en realidad su istmo está más delgado o es más delgado? Entonces, no vamos a confiarnos de una huella, y es decir, vamos a diagnosticar como un presunto pie cabo, un presunto pie plano, y vamos a dejarlo así, porque puede cambiar con un tratamiento. Entonces, esto es una evidencia, sí, evidencia importantísima, porque ahí nosotros le diremos al paciente, ok, tú tenías, este es el más común, ¿verdad? Tú tenías tu pie así, te cansabas, te dolía, ya te dolía el tobillo, la rodilla, la cadera, usaste una plantilla, mejoraste tu arco, entonces ya no entras en esta clasificación según la huella que te estoy tomando actualmente. Entonces te clasifiqué como ya arco normal, ya pasaste de pie plano a arco normal. Entonces, ¿el diagnóstico inicial fue definitivo? No, es presuntivo, ¿sí? Presuntivo, es un diagnóstico presuntivo porque puede cambiar con un tratamiento. Si no se trata, también puede empeorar y de repente nos vamos a encontrar con que ya ni siquiera hay curvatura y nos podemos encontrar con que ya la huella marca hasta acá. Hay muchos pies así, que ya la huella ni siquiera está pareja, ya está prominente hacia acá, y eso es grave. ¿Sí? Lo iremos aprendiendo. ¿Ok? Bien. Ahora, como ya sabemos, en este momento, presuntivamente, el tipo de pie que tenemos, entonces, lo podemos, como lo vieron, identificar con mucha facilidad. Con la práctica se van a dar cuenta de todo eso. Si se fijaron, la huella también identifica cómo están nuestros dedos. ¿Se marcaron en sus huellas los 5 dedos? ¿No? ¿A quién sí? Sí, sí, aunque este quedó como apenado, ¿verdad? Escondido, con trabajos hay, entonces, pero sí lo marcó ligeramente. Pues, ¿qué nos dice esto? ¿Que estará bien el apoyo donde no se marcaron esos dedos? No, no está bien el apoyo, y vamos a saber por qué, ¿sí? Los dedos son importantísimos. ¿Y qué relación esto tendría con el servicio podológico preventivo? Los dedos tienen una función de palanca, ¿sí? Para eso fueron hechos, ¿sí? La naturaleza nos dotó de 5 palancas o de 10 palancas en los pies, que son los dedos. Si no se marcan, es porque están contraídos, ¿sí? Por eso no se marcan. Si estuvieran extendidos, se marcaban. Ahora bien, la uña tiene que ver mucho con la extensión del dedo. Si el dedo no está extendido, la uña cambia su forma, ¿sí? Y entonces se deforma, provocando problemas en los dedos. Es decir, pueden doler,
pueden hacerse en curvas, etcétera. Entonces todo esto tiene relación. Debemos apoyar de manera correcta para no generar no solamente lo que les mencioné hace un momento, alteración articular, para no alterar también la anatomía de nuestros dedos y nuestras uñas. Y tiene relación. Si yo no marco o yo no extiendo los dedos de manera correcta, las palancas no funcionan. ¿Y qué pasaría con el segundo punto de apoyo? ¿Dónde está localizado? En la cabeza del quinto metatarsiano. Ahí hay un punto de apoyo importante, pero ese punto de apoyo también se auxilia con el cuarto y quinto dedo. Y si mis dedos están así, es más, toquen la cabeza de su hueso que está atrás, ¿sí? Extiendan la palma así como la tengo yo y toquen la cabecita de ese hueso y ahora contraigan el cuarto y el quinto. ¿Qué notan? Muéstrales allá, por favor. Se ¿Notan levanta algo? un poco. Se baja, se baja, como si se clavara. ¿Lo notan? Así, extendida así, compañero, la mano. Y luego hago esto y se nota un cambio en la cabeza del quinto metacarpo. ¿Sí? Estos huesos se llaman metacarpos. Entonces, imagínense en el pie. ¿Qué creen que suceda? Va a haber ahí, en esta zona, la piel se va a defender formando un callo. ¿Sí? ¿Y tiene que ver con el servicio podológico? Claro, porque en el servicio podológico hay que retirar callosidades y debemos saber por qué. Porque una persona o un paciente va a decir, es que este callo me sale de toda la vida y me lo quitan y me lo quitan y me lo quitan y nunca se acaba. Bueno, pues es que hay una falla mecánica que está provocando una alteración que genera una protección de la piel formando una callosidad. El callo todos los callos son benignos, no son malignos. El callo está ahí para proteger la piel. Si no existiera callo, existiera una lesión o una úlcera. ¿Sí? Entonces, el callo, bueno, pues hay que mantenerlo en control, pero tiene una causa. ¿Sí? Una persona que usa simplemente la escoba mucho tiempo, un barrendero, una persona que usa mucho la pala, pues se le llenan de callos las manos, como protección por la fricción del uso o de la herramienta. Entonces es lo mismo con el pie. Por eso el pie debe estar bien equilibrado, ¿sí? Sus puntos de apoyo, sus arcos, pero sobre todo tener un arco normal. No es bueno tener un pie cabo para que diga, ay, no fue plano. No es bueno tener un pie cabo, ni es bueno tener un pie plano. Son los dos extremos, ¿sí? El arco alto o pie cabo y el arco normal, el arco vencido o pie plano. Los dos tienen consecuencias, ¿sí? Vamos a verlo más adelante, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí, maestro. ¿Sí? Al principio me mencionaron los 4 puntos de apoyo. Ajá. Y en el dibujo pues utilizamos 3, ¿verdad? Y el cuarto entonces, ¿para qué nos serviría? El cuarto tiene una función en la marcha. Y lo vamos a ver. No nos va a determinar el tipo de arco que tenemos ni nada, ¿verdad? No, para nada. Es bueno el punto, compañera, porque sí, ahí sí en la marcha es muy importante ese punto de apoyo. ¿Ok? Bien. Voy a borrar esto. Maestro, yo tengo otra duda. Sí. El istmo, exactamente qué área
donde termina el talón Ajá. hasta donde inicia las cabezas metatarsianas. Ah, ok. Pues gracias, maestro. Sí, una cosa más. Dejen que terminen de anotar. El istmo lo vamos a relacionar directamente con el arco longitudinal interno. Como ustedes observaron en la huella, cuando hablamos del tipo de arco, hablamos del arco longitudinal interno, ¿sí? Entonces lo vamos a relacionar directamente el istmo con el arco longitudinal interno, ¿sí? Un istmo muy adelgazado, pues ya entendemos que es un pie cabo. Un istmo muy ancho, pues ya entendemos que es un pie plano, ¿sí? Perdón que la compañera, perdón que la use de ejemplo, pero este es un istmo muy ancho. ¿Y qué nos dice el trazo? Que es un pie plano, ¿sí? Aunque hay diferentes grados, ¿verdad? Pero ya entendemos que es una clasificación de pie plano. ¿Cómo estamos en tiempo? 5:37. Ok, sí nos da tiempo para... Ahora vamos a anotar, les decía yo al principio, el equipo básico para valoración ortopodológica. Y decía yo que hay diferentes, bueno, equipo más tecnológico, pero lo que vamos a ver ahorita es algo muy básico y vamos a iniciar, y ahorita lo vamos a ver de manera directa, con un podoscopio. ¿Me repite, por favor? Podoscopio. Gracias. Pedígrafo, que ya conocieron. Debemos tener una regla para medir el pie. Negatoscopio. Aquí en pedígrafo vamos a hojas para pedigrafía. No está de más ponerlo, ¿verdad? ¿Cómo que, perdón? Hojas para pedigrafía, tinta. Esto es, como observaron, en roll-on. Luego,
un rodillo, que ya lo vieron, ¿verdad? Rodillo. Este sería el equipo del pedígrafo, ¿sí? La regla para medir el pie, lo vamos a ir viendo el por qué debemos medir el pie. El negatoscopio ahorita lo vamos a ver. Vamos a tener una regla, un tipo de regla llamada goniómetro. Goniómetro. Con G al inicio. Goniómetro. Cinta métrica. Vamos a, o debemos tener también, pues una báscula. Como siempre solicitamos el peso del paciente, hay quien no tiene la menor idea de cuánto pesa, ¿sí? También hay que tener una regla para medir la estatura. De esas que venden en los lugares escolares, de venta de artículos escolares, tenerla ahí. ¿Cuánto mide? Ay, no sé. Pues a ver, pase ahí. ¿Sí? Cinta para medir estatura. ¿Vamos bien, compañera? ¿En línea? Sí, maestro, bueno. Ok. Sí, gracias. Me parece que es todo. ¿Sí? Ahora bien, el podoscopio es un elemento simple para hacer una valoración de las plantas del pie que nos relaciona con el uso del pedígrafo. Ahorita lo vamos a ver. El podoscopio es importante tenerlo en el gabinete si vamos a tomar huellas pedigráficas. Este es el ejemplo de uno. ¿Lo alcanza a ver, compañera? No. 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 Ahí ya. Sí. Sí, gracias. Dice, ¿me puedes ayudar? Véngase, compañero, usted que trae guarachitos. ¿Esto para qué nos va a servir? ¿Bueno? Nada más para que observen las compañeras en línea. No, deja que cheque si está grabando. Ok. Se va a quitar los guarachitos y se va a subir arriba del vidrio. ¿Sí? Este vidrio es templado. Este cristal es templado y resiste 350 kilos. Pues, ¿cuánto pesa, compañero? Maestro, ¿y la cuál es el porcentaje de falla de este vidrio? Siendo templado no debe haber ningún problema por dos razones. Su medida o el cuadro es de 50 por 50 y su grosor debe ser entre 9 y 12 milímetros para que no se vaya a romper. ¿De frente, compañero?
Además, ahorita vamos a mencionar para qué está hecho el podoscopio, pero puede ser usado o nos puede ayudar muchísimo para observar el tobillo del paciente, cómo está alineado, para observar de manera así como que más directa. No es lo mismo ver las rodillas de Ilse en esta perspectiva a ver las rodillas de la compañera en esta perspectiva, que está más arriba, ¿sí? Nos va a ayudar para observar la cadera, para observar los hombros y para lo que fue diseñado, para ver las plantas de los pies en el espejo que está abajo, ¿sí? Ahora bien, ¿y por qué nos sirve esto? Bueno, nos va a servir para verificar que la huella que tomamos esté bien y asegurarnos de que no está mal tomada, ¿sí? Pásenme la huella de la compañera. Bueno, no tomamos el izquierdo, pero me parece que no está tomada con exactitud. El istmo en el centro está un poco diluido, no lo está marcando como aquí. En el pie derecho, claro. Si observan, incluso se marca como una mancha, ¿verdad?, de presión en esa zona. El istmo, de hecho, está a punto de no marcarlo. Y aquí lo marca, pues, con mucha claridad. Entonces, esto nos dice que la huella no está bien tomada, ¿sí? Entonces, es el momento de decir, a ver, ok, ya verifiqué, no, ¿sabe qué? Déjeme tomarle otra, ¿sí? Porque no quedó la huella como debe ser. ¿Qué pasó? A lo mejor apoyó incorrecto, a lo mejor el peso no lo equilibró, ¿sí? Muy probablemente, pero el podoscopio fue hecho para asegurarnos de que la huella está bien tomada, ¿sí? Y además, pues da caché, ¿verdad?, al consultorio, ¿sí? Porque las personas dicen, no, pues me subieron allí a un cubo, a un cristal, y ahí me estaban observando y demás. Y les decía yo que es equipo básico, porque ahora hay podoscopios digitales, ¿sí? Donde ustedes van, escanean la planta del pie, pasa por un software que imprime la huella y de manera colorida nos dice, pues mira, este punto en rojo significa que estás cargando mucho aquí, este punto en verde es que tu punto de apoyo está bien, etc. Y entonces, pues claramente identifico incluso cuánto porcentaje de peso está cargando en las zonas álgidas, ¿sí?, o dolorosas que tenga el paciente, ¿sí? También se vale, pues, tener un podoscopio. Este pedígrafo les va a costar, pues, algunos 2,000 pesos, probablemente. El digital, 25,000. Entonces, un podoscopio digital está sobre 25,000 pesos. Un podoscopio así, 2,000 pesos. ¿Sí? Pero esto se los menciono, equipo básico, porque con esto es suficiente, ¿sí? No es que estemos a la antigua, muchos podólogos usan pedigrafía, ¿sí?, todavía, como elemento de diagnóstico, podoscopio como elemento de diagnóstico, ¿sí? ¿Ya puede bajar, compañera? Ok, entonces, ¿me permites una extensión? ¿No? ¿Los están usando? Ya tenemos podoscopio, ¿verdad? El podoscopio, anótenlo, debe medir
50 por 50. Cristal templado, de 9 a 12 milímetros de grosor. Espejo. En el espejo hay también milímetros, pero como no se van a... Bueno, ¿saben una cosa? Si traten de que sea lo más grueso posible. ¿Qué creen que hacen los niños? Se meten por abajo y presionan los codos ahí y de repente no te das cuenta y ya están ahí presionando los codos. O se suben y quieren pararse y empujarse con la planta de los pies. Ojo con ello, porque pues, se puede provocar un accidente, ¿sí? Entonces, el espejo, pues, del mayor grosor posible. Y 60 centímetros de altura. Estos escaloncitos, pues los mandamos a hacer ahí con el carpintero para facilitar que el paciente suba. Pero pueden no tener escalones y ustedes tienen un banquito ahí para que el paciente se suba. Ya es opcional, ¿eh? Sí nos ha resultado muy práctico, pero es muy estorboso. Y a veces los gabinetes pues, son pequeños y lo quieres acomodar en un lado y pues ya no te dejó el escalón, etcétera. Entonces, mi sugerencia es sin escalones y que tengan un banquito para que lo puedan acomodar en diferentes lados. Luego ustedes, las mujeres, son muy dadas a decir, ya no me gustó esto aquí, ya lo voy a mover. Entonces, también podría ser así. ¿No? Ok. Bueno, luego seguimos con el pedígrafo, que les decía, ya conocen. El pedígrafo es una caja que tiene un bastidor. Este bastidor tiene una membrana de látex, ¿sí? Y debe entintarse por abajo, donde se debe poner la hoja de perigrafía, como ya lo vieron ustedes. El pie se posa ahí y entonces queda marcada la huella, ¿sí? Estos pedígrafos, ya vieron el comercial, nosotros los vendemos, cuestan 700 pesos. No incluye ni tinta ni rodillo, que se puede comprar en una papelería. La tinta es tinta fuerte, les decía, de rolón. El rodillo pues es precisamente para homogeneizar la tinta en la membrana o darle uniformidad. Y tenemos también, dudas sobre el pedígrafo. ¿No? ¿Ninguna? Ok. Un negatoscopio. ¿Para qué nos servirá un negatoscopio? En especial, un negatoscopio nos sirve para observar una radiografía. ¿Y nosotros tendremos que observar una radiografía? Sí. Ya la maestra les dirá en su área por qué, si podrían observar una radiografía, pero en la mía hay dos patologías muy frecuentes, las cuales es bueno por experiencia observar en una placa radiográfica. Una de ellas es espolón. ¿Han escuchado hablar del espolón castaño? Y la otra patología es el juanete, ¿sí?
que sí, le pueden ustedes pedir una radiografía del paciente, la puede traer y entonces observar a qué grado está el espolón o a qué grado está el juanete, ¿sí? Entonces, no tengo una extensión, pero bueno, lo que hace el negatoscopio, se conecta a la luz, se pone aquí la placa radiográfica, la radiografía, se enciende y entonces emite una luz para verla con mayor claridad. Así de sencillo. Es una caja que tiene adentro un tubo de luz y esto es una cubierta de acrílico. Bueno, no es transparente, es blanco, pero que hace que la luz se vea con mucha fuerza y la placa se note de manera importante. ¿Dudas? Un negatoscopio está sobre, no sé, 1,000 pesos, 1,200 pesos. Hay más grandes, pero no es necesario. Regla para medir el pie. ¿Para qué nos sirve una regla de medición? Porque ustedes necesitan, bueno, de entrada, como parte del llenado de una hoja clínica, sí deben ustedes saber esa medida. Porque hay personas que calzan, por ejemplo, del número 24 y compran zapato del 26. ¿Por qué razón? Por varias razones. O les incomoda un calzado a la medida, o tienen el pie tan ancho que un zapato a su medida les aprieta de los lados. Entonces tienen que comprar zapato más grande. ¿Y qué relación esto tiene con el servicio podológico preventivo? Si tenemos un zapato muy cruzado, muy cerrado, muy apretado, pues vamos a tener callos también. O los dedos se van a contraer. Entonces tiene relación todo esto con el servicio podológico. Esta es una regla que usamos en gabinete y lo único que es una regla en centímetros, donde el talón del paciente descalzo pega aquí y ya medimos con claridad y vemos con claridad, porque va a pasar que, ¿qué número calza usted? Del 26, caray, pues tiene el piecito del 22, a ver, déjenme medirlo, y sí, del 22. ¿Por qué se compra zapato tan grande? Ah, pues porque no me quedan los del 22, entonces me voy al 6 para que me queden holgaditos. Pero eso es lo correcto, no, porque el pie se desplaza, ¿sí? Entonces puede haber callosidad, roces, etcétera, o problemas de desequilibrio por un zapato grande, ¿sí? Ok, entonces una regla para medir el pie. En las hojas de pedigrafía, si ustedes se fijan, las tomaron en una hoja en blanco, ¿sí? Esta hoja es la que usamos en nuestro gabinete, tiene algunos datos del paciente y demás. Les vamos a facilitar esta, junto con la hoja clínica, que deben llenar cuando ya la presenten. De hecho, pues va a ser para la práctica, la hoja clínica, pero vamos a facilitarles una hoja así, donde van a hacer el trazo que ya habíamos platicado, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Y pues esto ustedes lo pueden hacer con un diseñador, no sé, su nombre, el de ustedes, o el de su negocio, el de su consultorio, con los datos del paciente, y pues se ve más presentable, ¿sí? Esa es la única diferencia. Todo esto pues lo pueden anotar los generales en la hoja en blanco también, pero esto es más presentación, ¿sí? ¿Okay? Bien. Permítanme, ya casi se van al coffee, La cinta métrica, pues no hay duda de cuál es, ¿verdad?
¿Para qué una cinta métrica? Conforme avancen ustedes en su experiencia, van a poder determinar en base a una valoración ortopodológica, observar si la persona tiene una pierna más corta que otra. Entonces, una cinta métrica nos sirve para eso. La báscula, pues evidentemente para tomar el peso, la cinta para la estatura también. Y este es el goniómetro. ¿Sí? El goniómetro nos sirve para medir ángulos. ¿Sí? Si yo pongo el goniómetro en este punto y si tuviera las piernas muy arqueadas o si tuviera las piernas muy hacia adentro, es decir, la rodilla, el goniómetro me ayuda a medir cuánto en ángulo tengo en desviación hacia la línea media o cuánto ángulo tengo en desviación hacia la línea externa. Si yo uso un goniómetro, hay de diferentes tamaños, Si yo uso mi paciente... No se vio cuando se pidió, nos pudiera... Sí, sí, venga, bien. Les decía que el goniómetro es para medir ángulos. Súbase así con el zapato. Para que vean que resista. ¿También viene? Sí. Ok.